Tomaremos el capítulo 6, Miqueas capítulo 6. Aquí. Tengo las orejas en las rodillas. Versículo 1 en adelante. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, esta noche quisiéramos alcanzar los beneficios de humillarnos delante de ti. A veces nos llenamos de soberbia confiando en la obra de nuestras manos. Y echamos a perder el fruto de tus hazañas poderosas a nuestro favor. Padre, háblanos, señálanos el camino en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. Quítale quizás un poquito de bajo. Quiero ver 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, ahí. 1, 2. Muy bien. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Aleluya. Los 8 versículos que hemos leído se dividen en 2 partes naturales. Del versículo 1 al versículo 5 es lo que Dios ha hecho para Israel. Diríamos las hazañas redentoras de Dios con su pueblo. Es un pequeño, diríamos un pequeño porque es sintético. Hay salmos completos como el Salmo 78, el Salmo 105, que son inventarios larguísimos de las hazañas divinas para con Israel. Aquí tenemos una apretada síntesis de las obras de Dios para con Israel.
diríamos que son los momentos claves en la vida de Israel, y ya los veremos en detalle uno por uno, cómo Dios fue interviniendo en la historia de Israel para llevarlo al fruto del sueño de Dios. Cómo Dios toma a Israel de la nada, porque eso es lo que desde Génesis se anuncia. El libro de Génesis no es más que la memoria litúrgica de Israel. Un pueblo, Génesis es un libro que se escribe en el post-exilio, bueno, en el exilio, cuando Israel está bajo el gobierno de Babilonia. Israel se siente que es nada, y así lo dirá Isaías. El sentir colectivo de la nación en cautiverio es: no somos nada. Y en ese marco los profetas se inspiran al pueblo, y en ese marco se escribe Génesis para anunciarle a Israel que así como al inicio de la creación, de la nada, Dios sacó toda esa belleza creación. Una vez más, Dios de la nada los va a sacar a ellos para hacer una nueva creación. Porque ese es el Dios de la Biblia. Ninguno de ustedes tenía antes. Nadie era algo antes. Todos han salido de la nada, como el principio de la creación. Dios, de lo que no es, saca lo que es. Pero claro, lo que el profeta va a decir esta noche es: cuidado, porque si lo que no éramos, Dios ha llegado a ser lo que somos. Tengamos cuidado que una vez siendo algo, que no se nos suba a la cabeza la soberbia, el orgullo, la vanidad, porque Dios se va a encargar de tomar otra vez lo que no es y va a deshacer lo que es. ¿Me están oyendo, hermanitos? Por eso la exhortación final sobre lo que la palabra de Dios quiere hablar esta noche es humillarnos ante Dios. Vivir humillados permanentemente delante de Dios. Ese es el énfasis que la palabra quiere hablar esta noche. Vamos a hablar en otras ocasiones de los otros dos aspectos, que es la justicia y la misericordia. Esta noche la palabra quiere en principio recordarnos cuál ha de ser nuestra condición delante de Dios, y particularmente esta noche que venimos delante de Él a suplicar misericordia. El Dios de la Biblia toma lo que no es nada y glorifica su nombre, haciendo de la nada algo maravilloso. Por eso Pablo dice: si alguien tiene tantas cosas, haga de caso como que no tiene nada. Vivir con la humildad como que no tuviéramos nada. Aunque tengamos bendiciones, aunque tengamos casa, comida, vestido, aunque tengamos para darnos algunas comiditas ricas por allí, aunque usted tenga posibilidad de disfrutar ciertos gustos. Sin embargo, Pablo dice: bueno, el que lo tiene, haga de caso que no lo tiene, para que sus actitudes y sus relaciones no estén basados en la creencia de que somos algo o que tenemos algo, sino que tenemos que vivir con aquella mentalidad como que no tuviéramos nada. Yo no sé si usted ha vivido momentos de pobreza y necesidad. Y yo le pregunto, en esas horas de necesidad, ¿cuáles eran sus actitudes? ¿Cuáles eran sus comportamientos? ¿Cómo era su manera de tratar a la gente? ¿Cómo era su manera de hablarle a los demás? ¿Se acuerda? Cuando no teníamos algo para comer, cuando tenía que poner la misma ropa varias veces porque no tenía más, cuando para poder cumplir algunas obligaciones tenía que pedir ayuda a alguien. ¿Usted recuerda cómo era su manera de pensar? ¿Usted recuerda cómo era su manera de hablarle a los demás?
¿Usted recuerda cómo era su manera de mirar a los demás? ¿Usted recuerda cómo eran sus actitudes? ¿Usted recuerda cómo era su manera de pensar? Aquellas actitudes que teníamos cuando no teníamos ni para comer, esas no deberían de cambiar. Aunque hoy usted pueda darse un banquete de primera, su actitud debe ser como la que no tuviera para comer. No sé si me entiende lo que le quiero decir, hermanito. Usted no debe cambiar. Usted no debe llenarse la cabeza de tonteras. Sus actitudes, valores y perspectiva de la vida es como que usted no tuviera un 5. Saludar a los demás como que estuviera en el último peldaño de la escalera. Que Dios nos tome de lo último y, como dice la Biblia, los últimos serán primero, y de repente nos ponga primero. La actitud suya de ver a los demás debe ser como que todavía está en el último peldaño. El haber subido grada tras grada, grada tras grada, no debería hacer subir su ego ni su soberbia. Solo debería irle haciendo crecer en capacidades y posibilidades de poder bendecir a otros. Eso es crecer en la vida, hermanitos. Eso es ser edificado en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere hacerle a Israel entender. Que se acuerde de dónde Dios lo ha tomado y a dónde lo ha llevado. Que Israel recuerde, y no solo Israel. Dios nos llama esta noche a reconocer y a no olvidar jamás de dónde Dios nos tomó y a dónde Dios nos ha puesto. La exaltación que Dios en su misericordia ha hecho con nosotros. El levantamiento que Dios en su bondad ha hecho con nosotros. Y que no debería haber una oportunidad en nuestra vida. No debería existir un espacio en nosotros donde haya cabida a pensamientos de superioridad, de despreciar a otro, y aún peor, de ver a Dios de lejos. Y cuando hablamos de ver a Dios de lejos, no digo que dejamos de creer en Él, no. Ver a Dios de lejos es, nos vamos distanciando de lo segundo, que es lo que Dios dice del versículo 6 al versículo 8. ¿Qué Dios ha hecho? Es del 1 al 5. Ahora Dios dice, ¿qué es lo que yo quiero? Porque una vez que el ser humano de repente toma conciencia y dice, es cierto, debo recordar que Dios ha hecho algo por mí. Entonces quiero darle esto. Y cuando ya somos, cuando ya tenemos, cuando ya podemos, nosotros nos sentimos en la potestad de decidir qué le voy a dar a Dios. Cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha honrado, cuando Dios nos ha exaltado, cuando ha levantado nuestra cabeza, y sentimos que sí es cierto, no debo olvidar. Por eso dice, ¿cómo podré acercarme a Dios? Y el que se acerca a Dios, en esa condición, diríamos, de tener, de poder y de ser, la persona se siente en la prerrogativa de poder decidir qué es lo que yo le voy a dar a Dios y qué es lo que yo no le voy a dar a Dios. Y la gente dice, bueno, si al fin esto es mío, yo hago lo que quiero con eso. Al final mi vida es mía, yo decido qué hacer con eso. Y Dios le va a decir a Israel, no. Usted no me va a dar lo que usted quiere. Usted me va a dar lo que yo quiero. Si no, no me dé nada. Usted no me va a dar lo que usted piensa. Usted no me va a dar lo que usted desea. Usted me va a dar lo que yo pido. Y esa es la segunda parte del profeta Miqueas. Dios no aceptará lo que yo le quiero dar.
Dios aceptará lo que Él me ha pedido que le dé. Con Dios no hay negociación, hermanitos. Dios dice y usted obedece. Dios pide y eso hemos de hacer. Con Dios no hay negociación. Dios dice, esto quiero. Y eso es lo segundo. Dios le pide a Israel cosas concretas, sin las cuales todo lo demás no tiene valor. Veamos lo primero, del 1 al 5, lo que Dios ha hecho. En los primeros 2 versículos, el Señor convoca a las montañas para ser testigos de un reclamo divino. Dios se siente en la autoridad y la prerrogativa de reclamarle a Israel. Como esta noche, Dios está en la autoridad de reclamarle a usted y de reclamarme a mí. ¿Por qué? Porque hemos sido beneficiados por su gracia. Y si hemos sido alcanzados por su gracia, Él tiene derecho. O usted como madre nunca le ha dicho a su hija o a su hijo, mientras estés bajo el techo de mi casa. ¿Ah? ¿Le parece conocida esa frase? ¿Qué dice la mamá o el papá? Mientras te hartes de mi mano, ¿qué? Vas a hacer lo que yo diga. ¿Eh? Eso quiere decir el Señor aquí. Ustedes padres, lo que ustedes le dicen a sus hijos, eso es lo que Dios le dice ahora a usted. Mientras te hartes de mi mano, vas a hacer lo que yo te diga. Eso dice el Señor. Mientras yo te tenga cubierto de mi bendición, estás obligado a caminar en mis senderos. Eso es en síntesis. Mientras, y lo que decimos a los jóvenes, mientras usted, hijito, mientras usted, hijita, está todavía bajo las naguas de la mamá, deje de andársela picando, deje de andársela llevando. Mientras todavía tenga que pedirle para el bus, para la comida, los zapatos, deje de andarse que ya tengo 18. No, es que aquí tiene 18, no es el tema. Y todavía hay algunos brutos, ya tengo 18, puedo casarme. O sea que de cumplir años le vas a dar de atar a la mujer. Cuando vayas al súper le va a decir al cajero, ya tengo 19, me voy a llevar esto. ¿Da cuenta de qué? Ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y ya compras tu comida? ¿Compras tus zapatos? ¿Compras tu ropa? ¿Tenés tu casa? ¿Tenés tu trabajo? ¿Tenés tu carro? ¿Pagás tu salud? ¿Ya tenés todo eso? Si no tenés eso, no sos mayor de edad todavía. No sos un hombre todavía. Estás en proyecto. No sos una mujer todavía. Todavía sos una bicha zurrada. Todavía sos un bicho cagón. Te falta mucho. ¿Y cómo tenés que vivir con tus papás? Humilde con tu padre. Humilde con tu madre. Eso es lo que Dios le dirá a Israel. Mientras estés ahí, tienes que caminar con humildad con tu papá y con tu mamá. Nada de estar tirando el plato de frijoles.
Nada de estar aventando el plato de macarrones. Camarones, iba a decir, ¿quién va a botar camarones? Nada de estar diciendo no me gusta la pasta. Nada de estar diciendo yo no quiero casamiento con huevo. Pues sí, es que todos no trabajan y solo pavos quieren comer. ¿Tú creen que todo el tiempo es Navidad? Estos cada vez más finuches se la llevan, hombre, y ni barrer la casa quieren esta condenada. Cada día más finas del gusto. Y ni arreglan la cama donde duermen. Entonces, el Señor quiere hacerle un recorrido a Israel para que reconozca desde dónde Dios lo ha sacado y todas las obras. Que miren, a nosotros, cuando ya estamos así consolidaditos, bien posicionados, cuando ya estamos engrandeciditos, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida. No, si la hermana que hoy ya está en los caminos de Dios y ya tiene sus años y ya es toda una sierva y pues sí, se la lleva hoy de una gran santa, se le olvidó de dónde viene. Se le olvidó que Dios la sacó de la locura. Hay hermanitos que vienen de caminos pero terribles, pero que una vez ya en el evangelio la gracia de Dios los ha transformado, los ha convertido en hombres de Dios, pero se les olvida lo que fueron. Se les olvida. Y ahora ya aquí ya andan viendo de menos al que está como estaban ellos antes. Ya quieren de ver de menos. Hoy algunos tienen su hogar estable, sólido, se han consolidado, han crecido, han caminado, han avanzado, pero vienen de tener relación de destrucción. Y hoy que Dios ha hecho una obra maravillosa, andan viendo mal a aquellos que andan ahí batallando. Ven mal al que es que aquel muchacho anda loqueando. Ya se le olvidó que él era peor que él. Solo porque hoy ya más o menos está consolidadito. Porque tendemos la tendencia a ser así. Una vez habiendo superado nuestras crisis pasadas, como que les ponemos un sello, no queremos acordarnos de ellas y como que hemos nacido en la situación que estamos. Alguna gente dice, es que el siervo demasiadas cosas tolera. Yo he llegado a este lugar y a esta condición de vida porque Dios ha sido aguantador conmigo. Porque Dios ha sido paciente conmigo. Pues sí, si ustedes me pueden conocer con la pastora, algunos el tiempo que tienen de estar aquí. Y es cierto, con la pastora ya llevamos 21 años. Pero eso no significa que uno ha sido capaz siempre de tomar buenas decisiones. Uno viene de darse en la trompa. Uno viene de cometer muchos errores que los jóvenes cometen ahora. Y es lo que uno quisiera, lucha y desea que no lo cometan, pero como algunos son tan burros y tercos, va. Ey, porque aquí hay gente burra, hay monos brutos y tontos. Ey, uno los está exhortando, ey, hijo, si estás bicho todavía, calmate, hombre. Apenas tenés 21 años. No te estés, ya iba a decir. Pensé que estaba en exhortación de la oficina. No te estés atontando, hijo. No te estés atontando. Si tenés 21 años apenas, vas comenzando la vida, vas saliendo. Cálmate.
cálmate. Yo hubiera querido que a mí me hablaran como yo les hablo a esto. Yo creo que yo no hubiera sido tan bruto quizá. Si alguien se me hubiera pegado, hey, cálmese. David, mire, ese acompañamiento. Pero no tuve a nadie que se me pegara y me aconsejara. Y yo era en las cosas de la vida así, de verdad, medio dundón. Un bicho que había nacido en la religión, que había nacido en esa religiosidad y comenzó a servir a Dios desde los 13 años. Me fui a predicar a los 15 a un pueblo. O sea, yo era tan en las cosas de Dios, pero en las cosas de la vida era dundito. Yo no tuve a nadie que se me acompañara y me dijera, cálmate, espérate. Y hablara conmigo con libertad, así como yo hablo con esto. Te tonte, va. Y hablarle así, ampliamente. Yo le digo, cálmate, hombre. Tenés 21 años y ¿a qué lío te vas a meter? Ya de 19 se quieren endamar. O sea, hay que ser turulatos, hermanitos. ¿Y tiene trabajo? No. ¿Y está en la universidad? No. Como dijo el curita, cásense, cásense. Ya saben. Pero no entienden. Es que yo siempre le digo a Dios, jamás quiero olvidar de dónde usted me sacó. Yo jamás quiero olvidar que a nuestra familia quizás nadie le apostaba nada. Que cuando éramos pequeños, la familia Ramos era así como, eso. Quizás habían otras familias que tenían mayor posibilidad, prerrogativa y humanamente tenían quizás más capacidad de salir adelante en la vida. Y nosotros pues hubiéramos visto como bichos ahí, sin rumbo. Y luego uno comienza la vida, comete errores, se anticipa a eventos, se complica más, se enreda más. Pero la mano de Dios siempre está ahí. Las intervenciones divinas, lo que dice el versículo 5, reconoce las hazañas redentoras del Señor. Las hazañas redentoras. Las hazañas redentoras de Dios en nuestra vida aparecieron una y otra y otra y otra y otra y otra hasta traernos a este lugar. Soy el fruto de las hazañas redentoras de Dios. Y yo lo reconozco, lo publico, lo agradezco y jamás quiero olvidarlo. Jamás. Y le digo a Dios, jamás quiero olvidar que soy el fruto de tus hazañas redentoras. Porque yo no puedo ir por la vida pensando que esta vida es mía, que hago lo que quiero, que decido lo que me gusta, que tomaré el camino que se me antoja, que mi vida es mía y de nadie más y a mí nadie me manda. No. Mi vida te pertenece a ti porque lo que soy hoy es el fruto de tus hazañas redentoras y jamás quiero olvidarlo. Nunca, nunca quiero olvidarlo. Y yo se lo pido al Señor, se lo ruego a Dios. Yo no quiero llenarme de las tonteras que se llenan los pastores cuando comienzan a crecer, estabilizarse, ser reconocidos, que ya se creen que hasta Dios les debe a ellos. Hermanitos aquí que cuando Dios los va levantando creen que ya Dios está en deuda con ellos.
todo lo que tenemos, dice Pablo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias? Si todo lo que tengo del Padre lo he recibido, ¿cómo voy a pretender vivir ahora desconectado de mi Padre? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la estupidez humana. Súbeme al monitor, por favor. Esa es la estupidez humana que Jeremías denuncia en el 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se buscaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Se fueron tras la nada y en nada se convirtieron. Tenemos que aprender a nunca olvidar lo que Dios ha hecho. Versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Dime en qué te he ofendido. Es la pregunta de Dios. Para hermanitos, hermanitas que no asumen en su vida personal el diseño de Dios para su vida, que no asumen las tareas de Dios para su vida. ¿En qué te ofendí para que no hagas lo que yo te he llamado a hacer? Porque todos son llamados a ejercer una tarea, una misión, un ministerio, un trabajo. Todos son llamados a ser obreros en la viña del Señor. Mas cuando le damos la espalda a ese llamado divino, yo no estoy hablando que usted deja de creer en Dios, no, que vive como que si acaso Dios no lo ha llamado a servirle. Es que no estamos para que la disyuntiva sea creer o no creer en Dios. No, esa no es la disyuntiva para nosotros. La disyuntiva es servir o no servir. Y cuando decidimos no hacerlo, para vivir a nuestras ganas, sin asumir la cruz cada día que dice Jesús de seguirle y servirle y trabajar para su reino, entonces, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Y la palabra ofendido es como ¿en qué yo te he humillado a ti? ¿Qué he hecho yo que te hice pasar una vergüenza? ¿Qué te hice yo que te hice agachar tu rostro, doblar la cerviz? ¿Qué te he hecho yo para hacerte bajar el rostro? Es diríamos la idea. Al contrario, ahí comienza. Yo fui quien, versículo 4, iglesia. Yo fui quien te sacó. Y fíjese que aquí hay un juego de palabras, porque dime en qué te he ofendido, es en qué yo he bajado tu rostro. Y al contrario, yo fui quien te libró. Y la palabra ahí es, yo fui quien te levantó. Es cuando le quitan el pesado, algo pesado del yugo. ¿Usted se acuerda cuando cargaba leña antes? Si es que cargó leña alguna vez, ¿va? O cargábamos maíz, frijol, o como bicho íbamos, que de repente un vecino estaba construyendo y nosotros con mi hermano íbamos a ofrecernos de jaladores de ladrillo, de cemento. ¿Quiere que le jalemos el cemento? ¿Quiere que le jalemos los ladrillos? Y no crea que les pagaban el montón a uno, si un par de tortillas y 50 centavos, pa. Y de repente nos echábamos la carga, ¿va? O caminábamos con mi padre que íbamos a buscar leña, me acuerdo, para el huracán Fifi en 1972. Yo tenía 6 años. 6 años. Nos íbamos con mi papá a buscar leña.
Porque como ese huracán derribó árboles de agalamba. Y pues los árboles en la calle pues son de quien lo corte, va. Y nosotros usábamos leña para cocinar, así que hicimos viaje tras viaje tras viaje y hicimos los pantes en la casa, va. Nos alivianó el huracán Fifi. Claro, no teníamos finca donde ir a sacar, había que ir a sacar lo que se había caído, va. Entonces cuando uno va cargando esos tercios de leña, no creía que mi papá nos ponía, vaya hijito, lleva un leñito, no frieguen, nos metía unos tercios ya de pequeños. Y cuando uno iba con aquel tercio, ¿va? Mi papá nos enseñó a cargar hasta con la cinta en la frente, ¿va? Y uno va como que burro, agachado. Y cuando llegábamos de repente, vaya, vamos a descansar en el muro de no sé dónde, y poníamos el tercio de leña, y usted se levantaba como que rico, ya le fue quitada la pesada carga. Dios dice, le dice a Israel, yo contigo, le dice, yo no te he puesto una carga que te hizo agachar la cabeza. Al contrario, dice, yo llegué donde tú estabas, te tomé la carga y tú te pusiste de pie, te erguiste, levanté tu rostro. Por fin había vivido tanto tiempo con el rostro agachado, humillado ante Faraón. Yo llegué, tomé el yugo de tu cerviz, lo quité, lo quebré y tú te levantaste y pudiste ver erguidamente y pusiste la cabeza en alto. Eso hice yo por ti. Eso hice yo por ti. Cuando estaba bajo la pata de Faraón y estabas humillado, te tenía allí en servidumbre, no en servicio, en servidumbre. En servicio debemos de estar con el Señor. Entonces Dios le reclama, ¿cómo es posible que cuando estabas con la carga, el yugo Faraón, estabas ahí en servidumbre y no decías ni pío? Y ahora que yo te llamo a estar a mi servicio, te rebelas y no quieres servirme. ¿Por qué si le aguantaste a Faraón, que te tenía humillado, avergonzado y quebrantado, y yo que he quitado el yugo de tu servicio, ¿por qué no me quieres servir? Ese es el reclamo de Dios. Por eso el servicio es el signo visible, gozoso de agradecer a Dios por la obra que Él ha hecho con nosotros. Por eso le servimos, por eso le sirvo, por eso mi vida está para Él. Yo el domingo andaba bien malo y yo puedo delegar en los otros pastores que asuman mis tareas y ausentarme 4 días. Tuve 4 días críticos. Recién ayer más o menos, hoy un poquito mejor. Pero yo no puedo quedarme. Tendría que estar de verdad medio muerto para no levantarme y venir a predicar. Tendría en verdad que estar ahí que inmovilizado. Y sí sé que el domingo estaba mal, yo me sentía totalmente incómodo, pero para mí servir no es que tengo que hacerlo por obligación. No es que tengo que. ¿Y cómo voy a dejar de hacer lo que Él me ha mandado a hacer si es la única manera que tengo de agradecerle?
de agradecerle que cuando otros me pusieron un yugo, Él me quitó el yugo, me puso corona, me sacó del anonimato, me puso vestido real, me ungió con vino y aceite, me llevó al mesón y aquí estoy. Entonces el servicio no es cosa de que tengo que hacerlo. No, no, no. Es que estoy en la lista. No, no, hermanito. El servicio es la expresión de que agradezco a Dios porque Él quitó el yugo de esclavitud y me ha dado libertad en Cristo. Es la gratitud de reconocer que un día yo estaba quebrado, hundido, que no iba para ninguna parte, que yo estaba empantanado, que independiente de la razón que sea, no iba para ninguna parte. Pero un día Él apareció en mi vida para hacer hazañas maravillosas. Y yo no entiendo cómo es que hay gente que deja de servir porque le cayó mal fulana, porque fulano lo miró mal. Hermanitos, el servicio no tiene nada que ver con los hombres. El servicio es gratitud, porque el que me levantó, el que me restauró, el que me trajo hasta aquí, yo estoy en deuda con Él toda mi vida. Para siempre, para siempre. Los años que viva sobre la tierra no me alcanzarán para pagar tanta bondad a Dios. ¿Y cómo voy a tomar una decisión que tiene que ver con mi Señor por ustedes, hermanitos? O sea que porque uno de ustedes anda hablando de mí, Señor, yo ya no voy a predicar más que va a estar ese ahí, más que esa que anda hablando y va a estar. No, yo ni ganas de predicar tengo. Es que esto no es de tener ganas, hermanito. Esto es la alegría de agradecerle a Dios, de demostrarle a Dios que estoy agradecido. Lo que usted diga en bien de mí, lo que diga en mal de mí, si me mira bien, si me mira mal, si cuando yo paso a la par suya usted le hace, ay, pastor, o pasa a la par suya y, viejo agraciado. A mí ninguna de esas cosas va a alterar en nada mi alegría de servir a Dios, porque no le sirvo a Dios por usted. No le sirvo a Dios por su linda o fea cara. No le sirvo a Dios porque usted me quiera o me odie. No le sirvo a Dios porque le caiga bien o mal. Mi vida se desgasta en este ministerio y a medida vaya siendo más viejo me voy a desgastar más y moriré desgastado en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque yo nunca podré pagarle todo lo que Él ha hecho por mí. El servicio es cosa con Él. Le pertenezco porque no estuviera aquí si no fuera por Él. Si fuera por los hombres, mi vida fuera una desgracia. Pero yo estoy feliz con todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy contento. Yo siempre les digo, yo para mi vida personal, yo no pido nada, nada. Yo a Dios no le pido nada, que quiero esto, quiero ir allá. Yo no le pido nada de eso. Absolutamente nada. Estoy satisfecho con todo lo que Dios me ha dado. Y ahora, una vez satisfecho y contento, debo entender que donde Él me ha llevado y lo que Él me ha dado no es para prescindir
de servirle a Él, es para servirle con mayor entrega y libertad. Lo que Él me ha bendecido no es para tomar la loca idea de que ya no voy a servir, al contrario. Es decirle, Señor, hoy voy a servirte más. Pero aquí hay quienes, jovencitos, que medio hayan una subnoviecita por ahí en la universidad y ya se olvidan del camino de Dios. Hermanitas que medio hayan un suabailado en la universidad, creen que ese es su Cristo, creen que ese es su Mesías. No se atonten, hijos. Hijas, que no se les hace un tornillo. Cálmense. Nada debe apartarles de seguir y servir a Jesucristo. Hermanitos, ustedes que van prosperando, medio los ascienden a un buen cargo y ya van dejando el ministerio. Medio hayan un trabajito más o menos estable y ya les estorba venir a servir. Ya servir les estorba trabajar. Y el trabajo que adquirimos por servir y que ahora servir es estorbo, lo dejamos por quedarnos con el fruto de lo que fue el servicio. Esa es la locura del ser humano. Esa es la torpeza nuestra. Que una vez fortaleciditos, forniditos, bien sacateaditos, dejamos la fuente que nos trajo hasta aquí. Y eso no lo hagan, iglesia. Por eso Dios te dice: Israel, ¿qué te he hecho? ¿En qué yo te he ofendido? Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Está hablando de la bendición que Dios le dio a Israel, de poner personas que lo guiaran. Moisés era una bendición para Israel. Que Israel no lo reconociera ya era problema de Israel, pero Dios verdaderamente lo bendijo. No dejó a Israel en la orfandad. Yo siempre les digo, amados hermanos, tener a alguien que nos dirija en los caminos de Dios es una bendición. Tener a alguien que nos marque el sendero, que nos marque el rumbo, que nos ponga referencias, que nos ponga pautas en el camino a seguir, esa es una bendición. Que Dios nos ponga personas en la vida que van marcando nuestra vida, señalando el rumbo, que nos digan: este es el camino de Dios, y dejarse guiar por ese camino y comenzar a experimentar la bendición de ser guiado por personas de Dios, por hombres, mujeres de Dios. Hay quienes aquí que Dios les ha dado la bendición de poner una mujer, un hombre de Dios en su vida. Algunos lo valoran, otros no. Muchos en el camino se rebelaron contra Moisés. No lo vieron como una bendición de Dios. Pero Dios le dice: yo te envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. Yo te envié un libertador, te envié un sacerdote, te envié una profeta. No te dejé en la orfandad. Claro, el problema es que comenzamos a escuchar a Coré, a Datán, a Abirán, y no escuchamos a Moisés. Ese es el problema. Ese es el problema de muchos aquí, que no oyen al pastor, que no escuchan la palabra que Dios le entrega para ustedes. Se ponen a oír a Coré. Se ponen a oír otras voces. Y ahí es donde muchos se desorientan y se pierden. En lugar de oír a Josué y a Caleb, se ponen a oír
al resto de espías, a los 10 restantes. No, es que eso no se puede, no, es imposible. No, si parecíamos langosta, no, no, eso es inviable. No hay manera que podamos pasar. Aquí nos llevan al exterminio, esto se va a acabar, se va a destruir. Moisés nos ha engañado, esto va cada vez peor. Los enemigos que hemos enfrentado no son nada, los que vienen, ellos son gigantescos. No, está loco Moisés. ¿Cómo nos iremos a meter ahí? Es imposible. Y comienzan a esparcir rumores entre el pueblo. Esos 10, dice la Biblia, y el pueblo comienza a creerle a esos 10. Y no le creyeron a los 2 que estaban con Moisés. ¿Y saben qué les costó? 40 años. Oír a quien no deben oír le costó a Israel 40 años. Estaban ya a la entrada de la tierra. Estaban ya para subir a la tierra. Estaban ya en Cades Barnea, en la frontera para entrar a la tierra. Y Moisés les dijo: vamos a ver unos espías que nos traigan las primicias, pues, antes de entrar. Y se pusieron a escuchar a quien no tenía que haber escuchado. ¿Y sabe qué les costó? 40 años. En ese mismo día comenzaron a vagar por la tierra, por el desierto, 40 años. ¿Por qué? Porque no escucharon a quien Dios les dio la bendición: a Moisés, a Aarón y María. Que lo criticaron por muchas cosas, y a Moisés le decían: pues sí, es que vos tenés alivianado a tu hermano Aarón, y mirá, la Miriam es la que dirige el grupo de alabanza ahí. O sea que vos has puesto tu familia a dirigirnos. Esto es un nepotismo. Y comenzaron a juzgar a Moisés por eso, porque él es líder, el hermano sacerdote, y la hermana ahí dirigiendo la danza con los demás. Pues sí, pero es que el tema es si Dios los había enviado o no. Y el asunto es que Dios los había enviado. Muchos se desorientan y se pierden porque oyen a quien no deben oír. No escuchan a quien deben escuchar. Dios le puso a Israel personas en quienes Dios estaba moviéndose para llevarles a la tierra de bendición. Y si Dios te ha puesto personas para llevarte a tu tierra de bendición, deja de andar escuchando otras voces. Escucha al que Dios ha enviado. No escuches al que está resentido con el que Dios ha enviado, al que tiene envidia del que Dios ha enviado, porque te va a perder y te va a llevar al desierto. Recuerda, versículo 5, recuerda lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaam, hijo de Beor. Veamos brevemente lo que pasó ahí. Número, vea conmigo número, para que también usted lo recuerde, porque algunos ni se acuerdan ya. Capítulo 22 de Números. Capítulo 22. Vamos rápido esa Biblia. Como no son aplicaciones de celular, ¿verdad? Si ojalá buscaran los Dios de la Biblia como mandan mensajes que aparecen como son aquel manos de tijera, ¿se acuerdan, papá? Así andan con los celulares que, bueno, si ni ven siquiera el teclado. Así como no, dígame. Así buscaran la Biblia. Capítulo 22.
versículo 5, 22:5. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, a orillas del río Eufrates, en la tierra de los amavitas. Y Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Así que te ruego que vengas. ¿Y qué? Que vengas. ¿Y qué, iglesia? Muchas personas pueden estar deseando maldecirte. Muchas personas quisieran que a vos te fuera de la patada. Muchos quisieran que te encontraras problemas tras problemas en la vida. Muchos quisieran que a ti, hermano, te fuera mal, que te echaran del trabajo, que quebraras el negocio. ¿Cuántos te miran y a veces hasta te saludan hipócritamente? Pero por dentro están diciendo: ojalá quebrar esta vieja. Ojalá se metieran los mañosos al negocio de este viejo. ¿Y sabes qué? A veces son hasta tus empleados. A veces hasta son los que venden a la par tuya. Tu vecino. Y tú ni cuenta te das. Pero ellos están preparando para maldecirte. Iglesia, no sea bobita, iglesia, de dejar al Señor. Es el único que puede cubrir tus espaldas cuando los que te odian buscan tu mal y tú ni cuenta te das. O a veces estás ciego y no lo miras. Pero el único que puede cuidarte las espaldas cuando otros están tramando hacerte daño es el Señor. Síguelo, ámelo, sírvalo. Él sí de verdad cuidará tu espalda. A partir de ahí, hermanito, como dirá Miqueas, cuídate hasta con la que estás en la cama durmiendo. Lo dirá más adelante, Miqueas. Pero no, usted anda cuidando más al que duerme a la par de la cama que al Señor. Usted anda cuidando más con quien duerme que con el Señor. Y ese es el que la va a fregar. Ese es el que la va a fregar, hermanito. Ese es el que te va a fregar, hermanito. Y después ahí andan todos. ¿Y qué le pasa? Se me fue. ¿Y con quién se fue? Con mi prima. Tu prima, y que no era aquella que salían en fotos aquí con la primis. Ah, te bajó el marido, la primis. Y por ese marido déjate al Señor. Déjate de servir al Señor. Quien te va a cuidar las espaldas cuando Balac te quiera maldecir es el Señor. Y ahí está Israel, no sabe nada Israel. Está acampando ahí. Y no sabe lo que están tramando a sus espaldas los enemigos. Y Dios le dijo a Balaam, versículo 12, lea conmigo por favor: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque son un pueblo bendito. Por eso dirá el Señor: no toquéis a mis profetas, ni hagáis mal a mis ungidos. Es ese pueblo, usted es el pueblo de Dios. Son los ungidos del Señor ustedes, hermanitos. Por eso deben estar al servicio del Señor. Pero por fin, el mentado Balán, como muchos aquí, sigue de burrito, va, y por fin insiste. Y Dios le dice: anda, pues, le dice Dios, va, pero vas a decir lo que yo te diga. Y viene la primera maldición, capítulo 23.
Le dice en el versículo 4, Balán, el rey que ha mandado perdón, el profeta que ha sido llamado para maldecir. Versículo 5, entonces el Señor puso su palabra en Balán. Y aquí viene la palabra, versículo 7. Y Balán pronunció su oráculo. De Harán, de las montañas de oriente, me trajo Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero, y aquí viene el pero. ¿Cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Y más adelante en el segundo le dice versículo 18, Balaam pronunció su oráculo, levántate Balac y escúchame, óyeme hijo de Zippor, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. 21. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor, su Dios, está con ellos y entre ellos se le aclama como rey. Imagínense qué pasaje más precioso. Israel no es un pueblo perfecto. Israel tiene sus altibajos, pero dice, Dios no se ha fijado en eso. Dios se ha fijado que ahí se le aclama como rey. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob, Israel, se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Cuando te quieran hacer daño, lo que la gente va a decir es, hey, yo no entiendo, yo a este le he preparado unos tamales y Dios siempre lo saca adelante. Hey, yo a esta le he armado unas trampas que ni cuenta se daba y siempre sale adelante. Porque en tu negocio, en tu trabajo, con tus vecinos, siempre habrá gente que te tenga envidia. Y hay algunos que no solo te tendrán envidia, sino que van a tomar de manera activa acciones concretas para dañarte. Porque la envidia le rebalsa al rencor, al celo y no te quieren ver feliz. Y ni cuenta te vas a dar cuando estén preparando maldiciones para ti. Y te podrán ir a meter a Izalco, a Cojute, a Ciudad Delgado, lugares que hay por ahí de centros de brujería, y te podrán decir, mira, es que fíjate que fulana de tal te tiene allá bien fregado en un centro y que te ha echado una maldición y que te ha puesto tal cosa y que te ha dado no sé qué. Ay, de aquel hermanito y hermanita que no esté cerquita del Señor y comience a creer que eso lo va a solucionar yendo donde agoreros, adivinos y brujos. Tú tienes al Rey del universo de tu lado y contra ti no hay brujería que valga. Que mira que te tienen con alfileres, me pela. Que mira que han puesto tu foto no sé dónde, me vale. No podrán. No pueden contigo, iglesia. Así que no te separes de él. Síguele, sírvele,
Tus enemigos tratarán y no podrán. Volvamos a Miqueas. Recuerda tu paso de Sitín hasta Gilgal. Sitín fue el último campamento en el desierto y Gilgal fue el primer campamento en la tierra prometida. ¿Qué le está recordando? Acuérdate de tu último día de hambre y acuérdate de tu primer día de bendición, cuando comiste por primera vez los frutos de la tierra. ¿Qué le quiere decir? Acuérdate del último día que no tenías nada y de tu primera quincena. Acuérdate. Acuérdate de tu último día que no tenías negocio y de la primera venta que hiciste. Acuérdate. Acuérdate de lo que fue tu último día malo y dónde empezó tu bendición. Acuérdate. Acuérdate. Muchos se olvidan de su primer día de bendición. ¿Y qué lo llevó a ese primer día de bendición? Se les olvida. Se les olvida. Eso es lo que Israel dice. Dios le dice a Israel: acuérdate de las hazañas redentoras de Dios. Israel se siente conmovido e Israel se pregunta, versículo 6, siendo así las cosas, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Israel se pregunta, ¿cómo puedo reparar esto? ¿Cómo puedo resolver mi distancia de Dios? ¿Cómo puedo arreglar que no he estado a la altura de Dios, que no he caminado con Dios a las cabales? ¿Cómo arreglo esto? Y el problema es que Israel quiere arreglar esto desde lo externo, pero no desde lo interno. Israel quiere arreglar esto con cosas sin el corazón. Israel quiere arreglar las cosas externas, pero no quiere modificar actitudes, cosas aquí adentro. Quiere seguir igual. Quiere mantener los mismos pensamientos delante de Dios. Por eso Dios le dirá, y voy de una vez por el tiempo, el versículo 8, Dios le dirá: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, lo predicábamos ayer en la reunión de servidores, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hablaremos de la justicia y la misericordia otro día. Quiero concentrarme en estos minutos en humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando el profeta? ¿A qué se está refiriendo cuando nos convoca a vivir humillados ante Él? Quiero leer un pasaje de la Biblia para poder ilustrar. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes 22. ¿Está, hermanito? Versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y este, después de leerlo, fue y le informó al rey.
los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo y se lo han entregado. El cronista 10, Safán, también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro y lo leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías. Versículo 13: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice en este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito. Y fueron, dice el 14, a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. 15. Huldá les contestó: así dice el Señor Dios de Israel. Díganle al que lo ha enviado que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que han leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que lo envió para consultarle, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Maravilloso. ¿Qué es humillarse? Humillarse es que Josías era el rey, estaba en la cumbre, tenía riqueza, oro, plata, animales, siervos, siervas, podía hacer lo que quisiera, tener lo que quisiera, era el rey. Pero ¿sabe qué es humillarse? Humillarse es reconocer que todo eso no basta, que eso no es lo más importante, que lo más importante es el Señor y lo que el Señor diga, que lo más importante es lo que el Señor quiere. Eso es humillarse. Aprender a reconocer que en la vida podemos llegar a tener muchísimas cosas, pero que eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que Dios quiere de mí. Y cuando yo me preocupo por esas cosas, cuando yo me preocupo por hacer lo que le agrada a Dios, eso es humildad. Que yo no confío en lo que soy, no confío a dónde he llegado, no confío en lo que he llegado a obtener. Confío que mi futuro descansa en agradar al Señor. Y cuando Josías, como le dice la profetisa, versículo 19, cuando tú leíste la palabra que decía lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, ¿cuáles fueron las respuestas de Josías? Primero, versículo 19. Primero, ¿están leyendo o no? Pues, primero, te conmoviste. ¿Qué lugar tiene la palabra en nosotros para conmovernos? Hay quienes oyen palabra y palabra y palabra y no son conmovidos. ¿No se conmueven? Son una piedra.
Yo amo, dice el Señor, a los que tiemblan ante mi palabra. Aquellos que agarran la palabra y se afligen cuando la palabra les dice que no les va a ir bien. Aún tengan lo que tengan, se relacionen con quien se relacionen, no les va a ir bien si dejan al Señor. Y cuando uno se aflige, cuando uno recibe una palabra de una advertencia de Dios y uno se aflige, uno se preocupa, uno se abate, inmediatamente se humilla. Uno se humilla delante del Señor. Señor, yo he recibido esta palabra, pero yo no quiero esta palabra dura, yo quiero tu misericordia. Entonces uno se humilla. Josías se humilló y dice: y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia. Has llorado en mi presencia. La palabra toca a Josías y se conmueve y reconoce que su futuro no descansa en la familia, ni en los cheros, ni en sus tesoros reales. Descansa en la palabra. Y Josías siente que Israel y él se han apartado de la palabra y la destrucción es inminente. Vuelve su rostro a Dios y Dios le dice: no te preocupes, mientras tú vivas, nada malo va a ocurrir en Jerusalén. Qué bonito eso, que Dios te diga: no te preocupes, mientras tú vivas, nada malo le va a pasar a tu familia. No te preocupes, mientras viva, ningún enemigo va a tocar a tu descendencia. Mientras tú vivas. ¿Por qué? Porque te humillaste ante mí. Te humillaste ante mí. Reconociste que la seguridad de tu vida está en mis manos. Humillarse es buscar al Señor, seguir al Señor, servir al Señor, trabajar para el Señor, reconociendo que lo hacemos porque dejar al Señor es nuestra desgracia y estar con Él es la seguridad de nuestra vida. Humillarse es no confiar en lo que creo que soy, en lo que parezco que tengo. Porque todo, iglesia, hoy es, mañana no es. Solo Él es para siempre. Humillémonos esta noche delante del Señor. Los que quieren buscarle y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza en realidad. Tú eres mi fuerza, yo a ti vengo. Lo que el Señor quiere es que nos humillemos delante de Él. Que en Él y solo en Él usted estará resguardado de sus enemigos. En Él y solo en Él Dios le conducirá. Usted no tiene que ir a otro lugar, hermano. Tiene un Dios, tiene un Padre. Usted no tiene que ir a buscar brujos. Usted no tiene que ir a buscar agoreros, adivinos. Usted no tiene que ir a buscar otros dioses. No tiene que ir a que le hagan la prueba del puro, ni que le lean las cartas. Usted no tiene que andar tocando puertas que no son las puertas de Dios. Usted, iglesia, usted tiene un Dios. Usted no es enviudado, iglesia. Usted no puede pretender encontrar en el mundo lo que Dios le da. Usted no puede pretender que va a hallar lejos de Dios lo que solo Dios le da, iglesia. Usted no puede, iglesia, creer
que va a encontrar su tierra volviendo a Egipto. Usted encontrará en el Señor y solo en el Señor las cosas que Él sabe están en su corazón. Humillarse delante de Dios es rendirse ante Él. Es disponerse. Es disponerse prepararse para que el Dios del cielo acuda en su pronta ayuda. Ustedes tienen, iglesia, ustedes tienen a su Dios. Tú tienes tu consejero. Tú tienes, iglesia, tu Padre. Tú no estás sola, iglesia. El Cordero es tu esposo. El Cordero es tu esposo. No vivas como si estuvieras solo. No vivas como si no fueses con nadie. Israel en ese caminar parecía que iba solo. Y los enemigos lo miraban y decían: este pueblito ya lo vamos a destruir. En apariencia iban solos, pero no iban solos. Allí iba la nube. No te apartes de la nube, iglesia. Iglesia, no dejes la nube. No dejes la nube. Cuando los enemigos se levantaban y decir: vamos a atacarlos a estos, vamos a ponerles lazos a estos. Cuando los enemigos planificaban destruirlos, es cierto, no había un ejército armado que los cuidara. No habían naciones que los respaldaran. Era un pueblo de campesinos y mujeres humildes, ancianos y niños. Un pueblo de migrantes que solo iban con sus cositas nada más. Pero allí iba la nube. Y la nube es lo que importa, iglesia. La nube es lo que importa. Porque si va la nube, ahí va la gloria. Allí va la majestad, el poder, la grandeza de Dios. Y aunque en apariencia eran un pueblo pequeño e insignificante, la nube los hacía poderosos. Otra vez estoy aquí, cúbrete en la nube. postrado. No te apartes de la nube. Otra vez estoy En la nube aquí. están las hazañas poderosas de Dios. Oh, aleluya. Sí. Otra vez estoy aquí, porque mis fuerzas han fallado. Cúbrete bajo la nube, iglesia. No confíes en tu sabiduría Otra vez o en tu estoy prudencia aquí. o en la fuerza de tus manos. No confíes en alianzas humanas. Pon tu mano. Métete en la nube esta noche. Y llévame, que estoy Humíllate bajo aquí, la mano poderosa de que Dios y Él te exaltará. llueva gracia sobre Humillados pues, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Pon tu mano sobre mí. Un
pueblo de inmigrantes, solo con la nube. Era un pueblo poderoso, sobre mí, Señor. frágil y pequeño, pero la nube los hacía poderosos. Tú estás hoy pequeño y frágil, en luchas grandes, amenazado quizá. Métete a la nube. No confíes en la fuerza de tus manos. Otra vez estoy aquí, postrado. Otra vez estoy aquí. Métete a la nube, iglesia, métete. Buscando gracia. Ahí está tu bendición. No confíes en la obra de tus manos. Estoy aquí. Eso es frágil, Mi pequeño, corazón he débil. derramado. Y pon tu mano. Un día se levantarán tus enemigos, sobre como se mí levantó Goliat, y lléname. y será más fuerte que tú, Estoy aquí. y tendrá aliados más Que grandes que los tuyos, llueva gracia y tendrá fuerza más que tú, sobre mí, y tendrá riqueza más que tú, y tú no podrás hacerle frente. Más, si tú estás en la nube, no importa. sobre mí. No importa que sea más fuerte, más grande, más poderoso, la nube te guardará. Que llueva La nube te protegerá. gracia Oh, sobre mí, sí. Señor. Entra a la nube, iglesia. Entra la noche. Y pon Entra, iglesia. mano sobre mí. Entra esta noche. Entra en la nube de Dios. Estoy aquí. Que Y Él te levantará. Él te levantará. Él te levantará. Él te exaltará. Él te exaltará. Te hará caminar en tus y alturas. pon tu mano sobre mí. Cuando te crean hundido, Dios los dejará mudos. Porque Dios te dirá: sube acá, sube acá. Y tú subirás a la vista de tus enemigos. Señor. Oh, sí. Y pon tu Vamos, iglesia, vamos. sobre Métete a la mí. nube de tu Y Padre. lléname. Entra al abrigo de tu esposo. Aquí. Entra al manto de tu rey. Gracia sobre mí, Señor. ¿Y qué importa lo que planifiquen contra ti? ¿Qué importa? Y pon tu mano sobre Oh, mí. entra a Y la nube, iglesia. tócame para Entren a la nube, seguir. jóvenes. Que llueva Entren a la nube, señoritas. gracia sobre Entren a la nube, esposos, Señor. esposas, hombres, mujeres. Hoy puede ver derrotado y destruido, mas la nube levantará, reconstruirá, restaurará. Vamos, pueblo de Dios, esta noche es noche para estar bajo la nube de Dios. Es noche para cobijarte con la nube de Dios. Se han levantado enemigos en contra tuya. ¿Cuántos en lo secreto maldicen tu vida? Mas sin embargo Dios dice: esa maldición no tiene poder, porque yo he declarado bendición sobre este pueblo. Un día Jacob dio una bendición a Isaac. Isaac a Jacob.
Y el hermano de Jacob se molestó porque a él le tocaba esa bendición. Era su derecho. Y Esaú le dijo a Jacob: ¿acaso no queda otra bendición para mí? Isaac le dijo: has sido bendecido y bendecido quedará. Porque la bendición que Dios ha declarado sobre tu vida no depende de los deseos de los seres humanos, no depende de tu familia, no depende de tu hermano, no depende de tus compañeros, no depende del que está a la par tuya. Tu bendición es tuya porque Dios así lo ha dicho. Nadie te la puede quitar. Por eso aquel hombre le dijo a su hijo: bendecido está y bendecido quedará. Aunque se levanten profetas, aunque se levanten reyes a querer maldecir la vida de los ungidos de Dios, no podrán maldecirla, porque Dios ha declarado una palabra de bendición sobre Jacob. Recuerda, iglesia, que Él te condujo, te sacó de la tierra de esclavitud y Él te metió a la tierra de la bendición. Recuerda ese momento difícil que viviste y recuerda dónde comenzó tu bendición. Y quiero decirte que para todos los que estamos aquí, la bendición comenzó a través de una palabra. La palabra es el origen de la bendición. No es el trabajo, no es el negocio, es la palabra que Dios un día te dio a tu vida. Él te dio una palabra y tú creíste esa palabra y por lo tanto esa palabra te ha sostenido. Y quizás hoy puedes estar viviendo momentos difíciles, pero recuerda las hazañas de Dios, y las hazañas de Dios comenzó con una palabra. Si has recibido una palabra, prepárate para seguir viendo las hazañas de Dios. Si esa noche tú has venido a cobijarte con la palabra, entonces prepárate, porque las hazañas de Dios no están clausuradas en tu vida. Las hazañas de Dios seguirán estando presentes en tu vida, porque Él ya te dio una palabra. ¿Crees esa palabra? ¿Te acobijas en esa palabra? Antes que te retires a tu casa, dile esto a tu Señor. Dile esto a tu Dios. Él te sacó de la tierra de esclavitud, Señor, y todo comenzó con una palabra. estoy aquí. ¿Cuántos de ustedes han arrancado y iniciaron procesos hace Porque años sé por una palabra? que tú El Señor dijo: voy a bendecir tu escuchas negocio. mi oración. Ve y pon un negocio en tal lugar, y tú lo hiciste. Señor, Recuérdalo. hoy vengo a ti. Te dio una Porque palabra. sé Joven, que Dios te ha tú dado una palabra para tu familia. siempre escuchas mi oración. Él te dio una palabra y la palabra y se di cumplirá. la palabra. Dile eso a Dios. Y la tormenta acabará con tu palabra. Díselo a Mi Las vida hazañas de Dios siguen cambiará. estando Y presentes. di la palabra. No es cuestión de historias, no es cuestión de Y un recuerdos. milagro ocurrirá. Es que el que hizo hazañas En en el tu pasado palabra los quiere mi seguir fe haciendo en nuestro presente. descansará. Pero tómate de la palabra. Señor, Recuerda las hazañas de tu estoy Dios. aquí. Recuerda que Él puso Porque personas sé que tú para que dieran una dirección a tu siempre vida. escuchas mi oración. Es la palabra de Dios la que te sostiene. Señor, Y aunque a veces sientas que te hoy vengo a derrumbas, ti. que tu vida se fracciona, Porque que tu sé familia se fracciona, que tus recursos se fraccionan. siempre escuchas Si estás mi acobijado oración. bajo la poderosa palabra de Dios, esa Y di palabra te la va a palabra y la tormenta acabará. sostener. Esa es la nube de Dios. Con tu palabra. Su palabra. Es Mi la nube de vida Dios que conduce tu vida. cambiará. Su Y di palabra. la palabra.
Es la que te va a librar de tus y un enemigos, su milagro palabra. ocurrirá. Es la que te va a dar victoria en la tierra que Él ha prometido, su Mi palabra. fe descansará. No escuches a los 10 y espías di la palabra que traen palabras que provocan y la tormenta acabará inseguridad. con tu palabra. Mejor escucha a los espías, aquellos dos, a Josué y a Caleb, que dicen: Mi son vida tan comidos, enviemos a la tierra. y Dios la va al frente de nosotros. Esos pueblos son tan comidos para Dios. ¿Qué palabra escuchas esta noche? ¿Qué palabra quieres escuchar en tu vida? Pues si escuchas la palabra de Él que te dice: humíllate. Con tu palabra No es tu familia, no son tus fueron recursos, no es tu negocio, los no es el cielos dinero, y la mar. sino que En es tu promesa mi presencia. Te digo la palabra esta noche. Te dice Dios esta noche: y si te humillas como se humilló el rey de Nínive, como se humilló Nínive, cuando Jonás llevó aquel mensaje y le dijo: Dios ha preparado, Dios tiene destrucción para ustedes, pero aquel rey con todo y los habitantes y todos los animales se humillaron, hicieron duelo delante de Dios. Y Dios, al ver la humillación de aquel pueblo, Él dijo: detendré mi mano y no traeré destrucción. Lo mismo sucede en nuestra vida si esta noche nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Padre, esta noche venimos a humillarnos delante de ti. Porque ¿cuántos de nosotros, Dios, podemos vivir tiempos complicados producto de nuestra arrogancia, de creer que lo hemos alcanzado todo y aún falta mucha tierra para conquistar? ¿Cuántos de mis hermanos aquí, Dios, ya conquistaron su Jericó? Pero todavía queda Jai en el camino. ¿Cuántos ya conquistaron Jericó y Jai? Pero aún queda más pueblos, más tierra que conquistar. Padre, que las bendiciones que tú nos das no nos aparten, no nos desubiquen. Padre, tu palabra ha venido a nuestra vida. Que tu palabra nos sostenga, Señor. Bendice a tu pueblo, dirígelo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Mi corazón descansa